Muy buenos días a todos, bienvenidos al cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, soy asistente de eventos académicos y seré su acompañante durante esta edición del Congreso. Les recuerdo que este año los temas centrales son las problemáticas de las diversidades de las artes escénicas. La mesa del día de hoy sería disidencias y resistencias. Tenemos desde Argentina al maestro Mariano Greco con su ponencia Escenas teatrales de la disidencia sexual latense durante la década del 2010. Tendremos también desde Argentina a la maestra Pilar Alfaro con su ponencia sobre la precariedad, ponencias del drag en travestia. Desde Bolivia tendremos a la maestra María José Rivera Camacho con su ponencia Cuerpos en Resistencia, y tenemos desde Uruguay a la maestra Sabrina Esperanza Signorelli con su ponencia El teatro puede ser una forma de impugnar el sistema, prácticas teatrales en privación de libertad. Damos inicio entonces al Congreso, les recordamos a todos por favor respetar el tiempo e iniciamos con el maestro Mariano Greco desde Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla para poner un PowerPoint. No vengo a retarte, vengo a que me conozcas. ¿Y sabes por qué? Porque hay un amanecer asomando. Estaría bueno que no te lo pierdas, que no nos los perdamos. Suzy Shock, 2020, artistas trans, Sudaca, Argentina. Bueno, la ciudad de La Plata se ubica a 56 kilómetros al sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es el estado autogobernado con mayor población del país. En Argentina es reconocida como una ciudad de amplio desarrollo artístico y creativo, cuya oferta cultural se extiende en centros culturales, teatros, museos e incluso espacios públicos, y es considerada una ciudad universitaria porque vienen estudiantes de todo el país y de Latinoamérica. Esto lo que permite es el intercambio cultural y una juventud que está muy vinculada a la militancia y al progresismo. Sin embargo, es frecuente la persecución policial represiva hacia estas identidades en la ciudad, y es frecuente también la violencia sistemática hacia sus derechos a través de instituciones como es eh, la penitenciaria, la médica, la educativa. Y lo que se genera con todo esto, y bajo otros discursos locales, como el Ejecutivo local o de la Iglesia Católica local, es que se considera que la prostitución es una pantalla para la venta de sustancias ilegales. Todos estos discursos lo que logran en la ciudad es esta violencia sistemática que viven al día a día las mujeres trans y travestis de la región. Ahora bien, en cuanto a lo que es la escena teatral de La Plata, propiamente dicho, eh, en realidad La Plata tiene muchas escenas artísticas, la escena de la música, la escena de la danza, la escena de las artes plásticas, y lo que es la escena teatral, varios investigadores como Gustavo Radice, Mariana Sáenz, Mariana del Mármol, dicen que la escena teatral de La Plata se adscribe bajo una identidad denominada escena teatral independiente de la ciudad de La Plata, que justamente tiene modos de producción que son independientes y un fuerte interés sobre el propio lenguaje teatral. Lo que yo me propuse con mi investigación era ver qué sucedía con la representación de la diversidad sexual en el Teatro de La Plata. Si existía un teatro escénico que se comprometía con la disidencia sexual y de género, un arte escénico teatral, ¿no? Y en el caso de que no existiera en esta escena teatral que mencionan estos investigadores, es posible identificar otra escena teatral platense, una que sí se esté comprometiendo con estas identidades y la diversidad de personas que recorren a la ciudad de La Plata, a nuestro territorio. El corpus empírico de la investigación se construye a través de entrevistas con algunas de las artistas que yo investigo y que voy a mencionar hoy, con gestores culturales de centros culturales, y a su vez se nutre de referentes de la teoría queer y de estudios de la diversidad sexual en Argentina y Latinoamérica. Esto con el fin de poder estudiar y analizar todos estos ejemplos desde una mirada política que entienda la sexualidad, a la orientación sexual y la identidad de género como un constructo que es cultural y que no está vinculado con la naturaleza biológica.
La investigación se concentra en 4 secciones. La primera habla de los espacios de representación teatral formales, como son los centros culturales al Triángulo Mamichula, el Olgas Vázquez, Cósmico Galería Club, Laberinto Casa Club, obviamente siempre dentro de estos 10 años que yo estudié, que es la última década, ¿no? Las segundas son ejemplos dentro de la escena teatral que decían Gustavo Radice, Mariana Sáenz, Mariana Mármol, ¿no? Esta escena teatral independiente, son los grupos Teatro El Vómito, Coven Teatro, Indómitas, y las obras de teatro Para qué seremos tan hermosas, de Laura Valencia, y Transpórtate, de Jazmín García Satic. La tercera rescata a artistas performáticos como Alberto Bassi, Ale Pá, Facu Saxe, Luciana Campilongo, Paloma Ardetti y Val Flores, y artistas de la Drag Fiesta y de la Liga de Combate Marica. Y por último, la cuarta sección rescata estos espacios de teatralidad liminal, más performáticos, como son las marchas de orgullo, los encuentros, las fiestas y las varietés. Obviamente, como yo no tengo el tiempo para poder concentrarme en todos los ejemplos, por cuestiones de tiempo, voy a hablar solamente de algunos y muy por arriba para que tengan un pantallazo general de esta última década. El Triángulo Mamichula fue un centro cultural que funcionó entre 2010 y 2016 y que fue un emprendimiento gastronómico, teatral, performático, cuyo objetivo fue garantizar el trabajo digno a las mujeres trans y travestis de la región, y se caracterizó justamente por eso, por un acompañamiento constante hacia estas identidades en las búsquedas de generar espacios de trabajo o mayor participación. También a través de actividades gastronómicas y sobre todo artísticas vinculadas a la performance. También funcionó como un intermediario para otros proyectos, como es el caso de la obra de teatro Transpórtate, 2013, dirigida por Jazmín García Satic, que fue un biodrama construido a partir de las historias de vida, las experiencias, las necesidades y las luchas del colectivo travesti trans de la ciudad de La Plata, que contaba con un elenco de actuantes que eran trans de la región, que contaban su vida a partir de situaciones performáticas que hablaban de los devenires identitarios, se corrían del binomio hombre y mujer, hablan de la autopercepción, del derecho al propio cuerpo, de la transfobia en la sociedad, de la militancia por los derechos. Y se trata de una obra de teatro producida por un teatro oficial, que es el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. El grupo Teatro El Vómito fue fundado por Carlos Hilk, cuenta con varias obras estrenadas en estos últimos 10 años y la publicación de 4 libros de texto por la editorial independiente platense Malicia. Lo que hace Carlos Hilk es tomar esta palabra, el vómito, que él dice que es algo liberado del cuerpo, ¿no? Uno vomita cuando tiene algo que lo está estorbando en el organismo, entonces es algo que los personajes vomitan en sus obras, vomitan placer, erotismo, malestar, crueldad, y él piensa que también vomita a través de su arte. La obra El Tuyo habla sobre la homosexualidad, la homofobia dentro del trabajo, la homofobia laboral, que es algo que él mismo vivió en persona. La Drag Fiesta fue un evento nocturno, una fiesta fundada en 2015 en respuesta a la falta de espacios dentro de la ciudad de La Plata que no repitieran lógicas cis heterosexuales y buscando generar espacios de trabajo para estas identidades de la región. El rol del artista drag es político, justamente lo que hace es tomar todos los estereotipos de géneros y los altera. Cuando Judith Butler habla de un régimen cis heteropatriarcal que regula los géneros, no dice que todas las personas repetimos un guión social preestablecido, sino que hay sujetos sociales que pueden correrse y generar fallas. Los artistas drag, cuando se suben a un escenario, justamente hacen eso, porque nos muestran que todos esos estereotipos, toda la construcción es de género justamente eso, un constructo, no hay nada natural. Y justamente lo que logran es alterar todo eso mismo, ¿no?
La Liga de Combate Marica es un grupo de entrenamiento y autodefensa del gimnasio Marica de Laberinto Casa Club, un centro cultural de la ciudad de La Plata, que derivó en un evento performático queer. Lo que hacen los artistas es montarse, usar procedimientos del travestismo, y buscan otras maneras de hacer boxeo, de kickboxing, alejados de los gimnasios o de las competencias de pelea que excluyen a la disidencia sexual o a las mujeres, y piensan otras formas, ¿no? También lo que hacen es apropiarse de algo que para ellos les fue arrebatado, que fue la posibilidad de defenderse. El último ejemplo que voy a tomar hoy es el performer Alepa. Alepa lo que investiga es el cruce entre la mariconería y la albañilería. Él fue albañil en su ciudad natal, y cuando se mudó a la ciudad de La Plata supo entender que la albañilería, el ser obrero, albañil, tenía que ver con la performatividad de género masculina, que se contrastaba con esta nueva performatividad que él estaba viviendo al ser marica, más disidente, o si se quiere más cercano a lo femenino. Y él se pregunta si puede haber una simbiosis entre estos dos mundos, entre el ser albañil, obrero, la masculinidad, o el ser marica, la marica pobre también, femenina. Y lo que concluye es que ambos mundos tienen que ver con los privilegios de clase, y que sin embargo se puede ser ambos. Bueno, voy a ir a mis conclusiones. Los ejemplos que mencioné son solamente algunos de los que investigué. Pero las conclusiones que yo llego es que esta teatralidad disidente sexual en la ciudad de La Plata está por otra escena teatral que no es la que mencionan varios investigadores de la ciudad de La Plata, sino que se fue construyendo a partir de estos últimos 10 años, motivado por un fuerte activismo en disidencia y diversidad sexual, en un montón de reformas legislativas que lo que formaron fue un panorama fértil para la expresión artística y pública de este sector social que previamente estaba menoscabado. Son todos proyectos y espacios autogestivos que buscan compartir la práctica artística y generar espacios de discusión, es decir, contar la propia experiencia sexual disidente. El arte siempre se posiciona políticamente, y cuando tiene conciencia de ello es capaz de generar efectos sociales. Ricardo Bartich, que es un teatrista de acá de Argentina, él dice algo que yo estoy muy de acuerdo, que cuando hay un hecho teatral, lo que se genera es una nueva realidad social que la acuerdan tanto artistas como espectadores. No se está jugando a creer en una nueva realidad. Y lo que se está haciendo ahí en ese momento es cuestionarse las nociones de realidad, las lógicas de pensamiento. Lo que está dando a entender el hecho teatral es que cualquier situación se puede constituir. Y por lo tanto, si esto es así, a través del teatro nosotros podemos poder revalorizar o rescatar a estas identidades que han sido negadas durante tanto tiempo, y también desnudar el aparato de reproducción de la heterosexualidad obligatoria y generar líneas de fuga. ¿Qué tiene la disidencia sexual platense para contar sobre su territorio? ¿Cómo elige contar sus experiencias, las violencias, los futuros proyectados, los impulsos alojados en el cuerpo lívido? ¿Qué tiene que decir la disidencia sexual del propio lenguaje artístico? Hacer teatro, hacer arte, hacer performance como una disidencia sexual, entenderse como una persona que va por fuera de la heterosexualidad obligatoria, es un acto de reivindicación política que supone entenderse como un sujeto de conocimiento, en la que las experiencias, los espacios que se habitan, son objetos de conocimiento, ¿no? Que vienen a aportar algo. Lo que tienen que aportar las disidencias es un conocimiento vengativo que viene encaminado por el llanto, por la rabia, por las ganas de llorar, pero que se reencamina por un nuevo sendero que es militado por el amor, por el deseo, por la libertad y por el respeto. Cuando hablamos de prácticas queer, cuando hablamos de arte queer, estamos hablando de prácticas que son decoloniales, porque lo que hacen justamente es poner en jaque al discurso hegemónico y a todos los saberes que son hegemónicos. Y cuando se hace arte de la disidencia sexual, cuando la disidencia hace arte, lo que está haciendo también es hablar por todas las víctimas de
el régimen heteropatriarcal de su territorio. Los artistas de la ciudad de La Plata, disidentes sexuales, de la diversidad sexual, hablan, tal vez sabiendo o tal vez sin saber, por todas las víctimas de la ciudad de La Plata. Yo les invito a que estudien su territorio para ver qué tienen que decir la disidencia sexual de su ciudad, qué tienen que contar sobre el vivir ese territorio, el atravesar el territorio. Y cuando hablo de esto de las víctimas, los artistas del queer de la ciudad de La Plata que hacen arte, hablan por estas víctimas, hablan por José Salazar Marutano, que fue asesinado en el año 2011, por La Moma, que fue hallada muerta en el año 2011, por Brandy Bardales Zangana, que murió en el año 2017 por abandono de parte de la policía en medio de un procedimiento en su casa, que miraron para otro lado cuando ella convulsionaba, por Damaris Becerra Jurado, víctima de la violencia del sistema penitenciario cuando se le negó el tratamiento a una enfermedad crónica en 2017, por Pamela Macedo, otra víctima del sistema penitenciario en el mismo año, por Ángel Velázquez, otra víctima del sistema penitenciario también en 2017, por Sabrina Nicole Urquiaga, que murió por depresión en su casa en el 2017, doblemente fallecida cuando no respetaron su nombre e identidad en el certificado de defunción, por La Chicho, asesinada en 2019, por Roberta Carabajal, asesinada en 2020, por Nicole Ruiz, que fue agredida por su yerno el 23 de septiembre de este año, hace muy pocos días, y que murió en el hospital 3 días después. Para cerrar, quiero leerles una frase de Facu Saxe, que es una investigadora, docente y también performer marica de la Ciudad de La Plata, y que también habló de ella en mi investigación. Ella dice: porque creo que la disidencia sexual, cuando es visible, pública, nos sana, nos ayuda a construir memorias queeras colectivas y memorias personales de lo borrado, lo amputado, recuerdos que enuncian sobre el silencio de un pasado que no nos quiso vivas y desobedientes. Porque las disidencias sexuales somos visibles en muchos espacios y parece que ciertas formas de hablar, de escribir, de moverse en una sociedad, a muchas de esas personas discriminadoras y prejuiciosas les da mucho odio y pánico. A mí me gusta pensar ese pánico como miedo a que se descubra que detrás de todo ese odio no hay nada. Y ahí tenemos algo que nos mueve, porque del lado de las disidencias sexuales hay placer, goce, ganas de escribir, de leer y de abrirnos y dilatarnos como ese primer día que pudimos hablar y enunciar, porque algo sí estoy segura, de que sea como sea, ya no hay posibilidad de volver a callarnos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted, Mariano. Bueno, continuamos con la mesa. Continuamos con la maestra Pilar Alfaro desde Argentina con su ponencia sobre la precariedad, ponencias del drag en Transvestia. Con continuación, maestra. Bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Pilar Alfaro y hoy voy a estar exponiendo sobre esta parte de mi investigación que se llama sobre la precariedad, potencias del drag en travestia. Así que comenzamos. La ponencia va a estar organizada en estos 4 ejes. Primero vamos a hablar un poco de la historia de Travestia Drag Club, luego sobre lo que Leonora Fabiao denomina precariedad. Vamos a hacer una interrelación entre la potencia de lo precario y travestia, y al final iremos a las conclusiones. Bueno, Travestia Drag Club es una fiesta drag fundada en 2016 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Argentina, que fue fundada por Lebrux, quien están viendo ahora en pantalla, y por la Santa María, su pareja. Lamentablemente Lebrux falleció hace 3 años, y bueno, además luego se sumaron los otros miembros del staff, que son Les Skeleton, Asia Argenta y Valentín Gemelli. Esta fiesta funcionó desde el 2016 al 2019 con normalidad, digamos, en un boliche acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, por la pandemia del COVID-19 se suspendió la fiesta presencial. Digamos, Travestia siguió haciendo eventos en redes sociales, pero luego en agosto de 2021, con la situación de pospandemia, continuó con su actividad de encuentro nocturno en una fiesta.
fiesta surge, ¿no?, de una necesidad de crear un espacio seguro y de disfrute para la comunidad drag, ya que a les drags en la escena LGBTIQ+, se les sigue tratando como un decorado en las fiestas, no son, digamos, artistas reconocidas que cobran un buen salario, que tienen una obra social, que se les cuida, que se respetan sus cuerpos y sus prácticas, sino que son tratados como un parte de la escenografía más de esas fiestas. Entonces, Lebrux y la Santa María dijeron, bueno, necesitamos tener un espacio en donde estos artistas tengan su propio reflector, ¿no?, su propio escenario, y plantearon la creación de esta fiesta con fechas temáticas, ¿no? En cada fiesta se incentivaba que los participantes vengan como vestides acordes a la temática de la fiesta. Y también otro factor muy importante de Travestia en este pensamiento, ¿no?, de otras formas de pensar al drag y a la escena drag, es en la distribución económica de los bienes que se recaudan en la fiesta, ¿no? Bueno, a las personas que iban montadas, que iban en drag, se les daba la entrada gratis, como también a la comunidad travesti trans, que sabemos que es una comunidad realmente afectada económicamente. Y bueno, y además lo que se recaudaba en la fiesta era distribuido, equitativamente entre los performers de esa noche. También tenemos que hablar un poco de ciertos antecedentes para entender la creación de esta fiesta. Uno muy importante es el Festival Nacional de Arte Transformista, o FENAT, que realizó ediciones en 2016 y 2017, aquí también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Argentina, y era un festival que nucleaba las áreas de teatro, danza, performance, música, arte audiovisual, talleres y mesas temáticas, todo centrado, ¿no?, en el arte transformista del país. Y es una fiesta, estamos en tema fiesta, es un festival tan importante para la creación de Travestia porque allí se conocieron el actual productor de Travestia, que es Facundo Suárez, con Lebrux y la Santa María, y ahí cranearon lo que fue, ¿no?, este primer drag club hecho por drags y para drags. Y también es importante mencionar que en el país hay datas sobre esta práctica, ¿no?, que se puede también vincular con las prácticas clown de la escena underground de los años 80 también en Argentina. Esta falta de reconocimiento en circuitos artísticos del drag es realmente problemático, ¿no? Entonces, Travestia instauró esta idea de ser un espacio para compartir drag y que los artistas sean el foco. Y su lema era, y es, si solas somos un fuego, juntas somos hoguera. Como esta cuestión, ¿no?, del poder hacer juntas, del poder tener un espacio para compartir, reunirnos y cuidarnos entre nosotras. Y así, ¿no?, se creó este espacio único para reunirse a disfrutar, ¿no?, para que el público también pueda disfrutar drag, donde los artistas sean el foco. Y como dije, una de las particularidades de Travestia es que no solamente es un espacio de expectación, sino que también es un espacio de vivencia en el cuerpo. Muchos participantes de esta fiesta del público han contado que fue como el primer espacio que les habilitó a experimentar con el drag en su propio cuerpo, además de espectarlo. Entonces, también resulta como sumamente importante este gesto de invitar a montarse a la gente, de invitarles a experimentar desde su propio cuerpo la práctica. Y bueno, digamos, por todas estas cuestiones que vengo mencionando, Travestia construyó un público sumamente leal, generó una familia. Cuando se habla de Travestia, se habla como de esta familia, gran familia construida, además del staff y de los organizadores. El público espera además, como muy expectante, el anuncio de las fechas de Travestia, porque realmente es un espacio que aman y que se disfruta un montón el compartir en conjunto este espacio en la noche. Además, es muy importante mencionar los alcances de la práctica drag, porque muchas veces quizás se menciona el drag como una práctica llevada a cabo por hombres gays
cis, pero en realidad no es así, digamos, desde sus orígenes hasta hoy en día sabemos que pluralidad de identidades pueden hacer drag, también es una práctica, digamos, muy encarnada por la comunidad travesti, trans y no binaria, y además también es importante decir que no es necesario ser una persona trans o gay para hacer drag, digamos, cualquier persona puede hacer drag. Y además hay diversas formas de hacer drag. Existe la gente que hace drag queen, drag king, hay gente que hace drag queer, drag thing, como estos límites que permite la práctica, que realmente son muy interesantes, como esta forma de transformación mismo dentro de los géneros del arte que se piensan cuando pensamos en las prácticas artísticas. Bueno, ahora yendo un poco a lo elaborado por Eleonora Fabião, que es una artista y teórica brasileña, que toma de Ligia Clark, artista también brasileña, el término precariedad y lo toma para analizar y estudiar los teóricos, históricos y estéticos orígenes de la performance, su antología y sus modos de aparición teórica, crítica e historiográfica en la historia. Entonces, bueno, Eleonora Fabião sostiene que la performance se mantiene entre el espacio, en el espacio liminal entre arte y no arte, cosa que yo sostengo que también sucede con el drag, ¿no? Como en este espacio liminal que recién mencionaba, de prácticas que se tocan, que se rozan, de bordes entre los géneros artísticos. Y les voy a leer a continuación una cita de Eleonora, que dice: las performances son elogios de lo precario porque ponen en suspenso lo establecido. El trabajo del performer es revelar y valorizar la precariedad emancipadora de lo vivo. Precariedad que en el cuerpo performativo deja de ser una condición lamentable de lo que está irremediablemente condenado al tiempo para revelarse como potencia, pues el performer invierte la potencia vital de la precariedad en la condición de inestabilidad, relatividad e indefinición en favor de la permanente renovación de sí, del medio y del arte. Yendo un poco con la presentación, me parece como también importante mencionar una relación que esta autora establece con Gilles Deleuze y Félix Guattari, en relación a la desmecanización y la experimentación psicofísica para la creación de nuevos cuerpos y políticas, en relación a la performance, ¿no? Y les leo este extracto también de su texto que dice: los cuerpos que la precariedad de la experiencia y la experiencia de la precariedad crean y nos vuelven capaces de crear. En su precariedad ontológica, la performance es un arte de desmonte, desmontar estratos a través del cuerpo politizado y para la politización del cuerpo, desnaturalizar el cuerpo del arte para la creación de un mundo en experimentación política. También me parece como importante mencionar en relación a este término de la precariedad, lo precario, ¿no? Que muchas veces sucede en el drag, la utilización de elementos de descarte, esa potencia de usar la basura, los restos, también de una sociedad cis heteropatriarcal, para poder no solamente hacer estos trajes tan hermosos que vemos, sino también como construirse políticamente, ¿no? Mismo desde la creación de Travestia, ¿no? Tomar esa falta de inclusión, de conciencia, de dejarnos soles como base creadora, ¿no? Y también para hallarse un poco en la falta común. Creo que la precariedad también debe ser pensada como un vínculo, ¿no? entre personas que hemos sido lastimadas, que sufrimos violencia todos los días, y que desde esos lugares de dolor podemos encontrar modos de reparación, tanto histórica como sensible, de nuestras propias comunidades. Y bueno, ahora iríamos a las conclusiones de esto que recién expuse, y me parece como tres ejes importantes mencionar en lo que vendrían siendo las conclusiones, que son
Bueno, este poder, esto último que mencionaba, ¿no? El poder de construcción desde la falta. Sumamente importante cuando se piensan prácticas artísticas creadas, como también mencionaba el colega anterior, ¿no? Desde la construcción de la falta, desde dónde nos enunciamos, desde dónde construimos políticas. Y además lo precario como un modo de hacer, ¿no? Como pensar a lo precario no solamente como, bueno, esto lo pobre, sino la potencia que este elemento tiene. Y también algo sumamente presente en Travestia, que es la necesidad del refugio colectivo, de hacer espacios que nos acojan, que puedan generar otras lógicas de compartir y de estar en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Pilar. Bueno, continuamos con la maestra desde Bolivia, María José Rivera Camacho, con su ponencia Cuerpos en Resistencia. Les recordamos de que, digamos, vamos a abrir las preguntas si nos queda tiempo al final de todas las ponencias, para que sea como un poco más fácil y para que todos tengan tiempo para hacer sus ponencias. Listo, continuamos entonces con la maestra María José Rivera. Buenos días, muchas gracias por este espacio, que para mí es muy importante. Soy María José Rivera, soy bailarina y coreógrafa boliviana. Para mí esto es muy importante porque ser boliviana ha marcado este camino que quiero compartir con ustedes. Bolivia es un país pluricultural y eso ha sido complejo como bailarina y coreógrafa contemporánea a la hora de pensar mi trabajo y en términos identitarios, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de hacer una maestría justo en antropología de la danza entre 2015 y 2017, que me ha llevado a hacer un trabajo de campo en Sudáfrica, Johannesburgo. Entonces es realmente un espacio muy, muy, muy lejano y diferente al de Bolivia, pero al mismo tiempo muy cercano en relación a las complejidades, a los pensamientos, a los pensares. Y a pesar de que mi tema era la identidad en la danza contemporánea, he ido cambiando hacia espacios donde uno realmente se da cuenta de cómo lo económico influye tanto el trabajo de un artista, ¿no? Entonces va hacia la supervivencia de la danza, reflexiones en torno a lo que es la globalización, lo que va en contra de los beneficios que traen los espacios artísticos, que pienso que son muchos, y bueno, el neoliberalismo como algo que afecta muchísimo nuestras prácticas, ¿no? Esto hice un trabajo sobre un coreógrafo que se llama Gregory Buyami Makoma, y he tenido la posibilidad de ver cómo él trabaja sus estrategias para consolidar su trabajo y ver hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Eso ha sido como un pasito de mi trabajo como bailarina y coreógrafa. El siguiente ha sido que en 2019 hemos tenido todo un conflicto político-social en Bolivia, y eso me lleva a hacer un doctorado en pensamiento complejo. Ahora, lo que quiero decir en torno a esto es que para mí es muy importante porque incluso mencionar que en 2019 ha habido un golpe de Estado en mi país me es complejo en el sentido de que darle un nombre, o sea, esas palabras generan una discusión que no llega al trasfondo real, ¿no? Que me interesa, o sea, a lo que se ha vivido desde la fisicalidad, desde la humanidad, sino que corre el riesgo de dejar una discusión en torno a lo que si era o no era un golpe de Estado. Que creo que eso no, o sea, ahí puede uno poner su postura y justificarla, pero lo evidente para mí es que ha sido un espacio donde ha habido demasiada violencia, y lo que ha resaltado para mí es resistir de los cuerpos, que es a lo que voy y lo que le da el nombre a esta ponencia, ¿no? Cuerpos en resistencia. Bueno, les voy a poner dos imágenes, si lo logro. Entonces, estas dos imágenes para mí son realmente muy simbólicas de lo que ha pasado, ¿no? O sea, había todo, o sea, estamos creo en unos tiempos donde se ha separado en dos, ¿no? O sea, realmente la complejidad está quedando a un lado y realmente es como una postura en oposición, y más o menos eso es lo que ha sucedido. Este es uno de los bloqueos que habían, era de gente que realmente hacía bloqueos con muñecos, con parrillas, con banderas, con
con pitas, ¿no? De ahí viene lo de pititas en Bolivia. Y el siguiente, a ver, que esta otra que es como otra parte de la población que realmente para mí ha sido el que me lleva a pensar cómo uno llega a los límites en el que el cuerpo, o sea, como bailarín es como el cuerpo está en una presencia, en una fisicalidad donde hay ese espacio liminal que se dice, ¿no? Entre la realidad y lo simbólico, ¿no? O sea, como realmente cómo leer, cómo leer, cómo leer esto, ¿no? O sea, para mí era, entonces, todo esto me lleva a una reflexión sobre los nexos que hay entre estos espacios simbólicos y los espacios artísticos del cuerpo, ¿no? Me lleva a pensar en los entornos reales que habitamos, cómo los habitamos, cómo creamos para esos espacios y los papeles, las posibilidades del arte. Y vienen 4 palabras que van conectándose, ¿no? Uno son las imágenes, ¿no? Trabajamos realmente desde las imágenes para crear. Están los cuerpos presentes, que pueden generar poéticas, y de estas poéticas podemos generar utopías también, ¿no? Es como los caminos que podemos ver. Entonces, tanto en este mundo real como en el mundo artístico, digo, ¿cuáles son las formas de resistencia, ¿no? Y cuán reales y cuán... sí, o sea, lo real y lo poético de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles son nuestras formas de resistir? Y creo que allí también es importante entender la subjetividad del artista y del público, ¿no? Entender que hay todo un contexto que hay que tener en cuenta, que viene a ser un reto como creadores, es desde dónde uno está creando, armando, desde dónde uno es y para quién, cómo, y qué es lo que uno está pretendiendo en los espacios de conexión. Y también es muy importante cómo el público te lee, ¿no? O sea, creo que descubrir esas formas de entenderse también es un problema en el buen sentido de tratar de pensarlo, entender y entenderse y proponer. La importancia de estas lecturas simbólicas, ¿no? Hasta dónde los símbolos son compartidos en un país tan complejo y hasta dónde se puede proponer diferentes trabajos, sea para, con, ¿no? O con. Entonces, estos cuerpos en resistencia, yo digo, hacia cuál es el tipo de resistencia que tienen y tenemos, ¿no? O sea, creo que en estos tiempos es importante entendernos como cuerpos en resistencia a diferentes niveles. Y un poco mi respuesta actual es que es una resistencia cultural, ¿no? Es una resistencia de cosmovisiones y de formas de ver la vida. Entonces, lo importante, tanto en estos espacios reales como artísticos, es comprender estos espacios como espacios simbólicos que los podemos ver desde nuestros mundos, digamos, artísticos, como una burbuja, o podemos irlos ampliando de acuerdo a los espacios en los que están y cómo estos se pueden ir conectando, ¿no? Porque como decía un pensador boliviano, Rafael Bautista, que para mí es muy importante ahora, es importante marcar estas otras formas de ver, ¿no? Como alternativas a un mundo en el que actualmente estamos. Y desde las artes yo creo que es muy importante cómo se proyectan estos mundos y que es un reto muy grande ese juego entre la realidad y la utopía, entre el crear desde la verdad o el crear desde la imaginación también, ¿no? Actualmente el proyecto en el que estoy trabajando enfrenta esto justamente, ¿no? O sea, el reto como artista de trascender estos espacios y formas convencionales de comprender nuestro quehacer, ¿no? De visualizar los aportes que podemos generar, pero entender también que estos aportes tienen, o sea, tenemos, yo creo como artistas, bailarines, etcétera,
una riqueza muy especial, ¿no? En la que hemos sido producto de muchas reflexiones, sean técnicas, sean formativas, sean ideológicas, sean espacios de pensamiento. O sea, creo que el artista tiene esa ventaja y esa riqueza, pero al mismo tiempo mi pregunta particular en este momento es cómo podemos trascenderlo para compartirlo en otros espacios que podrían beneficiarse mucho de este saber, ¿no? De este quehacer, de estos caminos de saberes y conocimientos que se han ido acumulando y que podrían aportar en otros espacios, además del artístico. O sea, realmente estoy hablando no quiero decir dos espacios porque no me gusta la dualidad, pero sí, o sea, otra vez, ¿no? Los espacios reales y los espacios imaginarios y cómo hacer más tangible a veces lo abstracto en lo que trabajamos para poderlo compartir en otros espacios que quizás pueden aportar a las realidades de otra gente que tal vez tiene otra aproximación a las artes, ¿no? Es como una problemática realmente que planteo más que una conclusión por el momento. Realmente, pues ahí me quedo y preferiría si queda un poco de tiempo al final para alguna pregunta o algo. Seguimos. Muchas gracias. Vamos a continuar con la maestra Sabrina Esperanza Signorelli desde Uruguay, con su ponencia del teatro puede ser una forma de impugnar el sistema, prácticas teatrales en privación de libertad. Les recordamos, pues vamos muy bien de tiempo, entonces después de Sabrina podemos abrir un espacio de preguntas para todos los participantes. Muchísimas gracias y a continuación, maestra. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buen día. Antes de comenzar con la presentación en sí de la ponencia, quiero leer brevemente un comunicado que tenemos desde la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo. La educación pública en nuestro país está siendo atropellada. Frente a esto, la EMAD decide apoyar las medidas de lucha que están llevando adelante docentes, estudiantes y funcionariado de la enseñanza. Como institución pública, artística y pública, como institución educativa, artística y pública, no nos es ajeno el conflicto y por eso hoy paramos y adherimos a la marcha en defensa de la educación pública. No nos da lo mismo. Estudiantes, docentes y funcionarios de la EMAD, defendamos la educación pública. Bueno, entonces, para comenzar, esta ponencia pretende abordar las potencialidades del encuentro teatral entre estudiantes de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, en Uruguay, y adolescentes privados de libertad. La diversidad de los trayectos vitales y del relacionamiento con el fenómeno teatral, la cárcel que atraviesa en el cuerpo a unos e interpela a otros, el teatro que algunos han estudiado como carrera profesional y otros no han visto ni siquiera como espectadores. Desde el año 2017 la EMAD viene desarrollando una pasantía en contextos de privación de libertad. Los 2 primeros años en una cárcel de adultos varones, en el 2019 de mujeres adolescentes, y luego de la suspensión que fue provocada por las medidas sanitarias debido a la pandemia, retomamos este año en un centro de privación de libertad de adolescentes varones. Sobre esta última experiencia es que voy a desarrollar la presentación. Como plantea Jess Thorpe, cuando hablamos de arte en prisiones, el contexto es la mitad del trabajo. Con respecto a este contexto, en Uruguay existe un sistema penal adolescente que está regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entre los 13 y los 18 años, los adolescentes pueden ser declarados responsables como autores, coautores o cómplices de un hecho que constituye infracción en la ley penal. A partir del 2015 fue creado por ley el Instituto de Inclusión Social Adolescente, INISA, que es un servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social. El INISA es responsable de la tutela de las medidas judiciales aplicadas a adolescentes, sin embargo no tiene alcance nacional. Según el informe anual de monitoreo de los indicadores sobre justicia penal de adolescentes en Uruguay, durante el 2020 el INISA se ocupó de 948 adolescentes. Esto representa un 0,39% de la población adolescente. Cabe decir que Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, según el World Prison Brief Data. En un estudio del 2016, Uruguay también tenía la tasa más alta de adolescentes privados de libertad a cada 100.000. De los 948 adolescentes con medidas judiciales en el 2020, 611
fueron privados de libertad. Y de este número, la mitad de este número tuvieron medidas cautelares, o sea, previo al juicio, 482, y más de la mitad de ese número fueron medidas de privación de libertad. El tiempo promedio entre la medida cautelar y la sentencia fue de 80 días, pero se llegó a encontrar un máximo valor de 24,8 meses. Andrew Coyle dice que si uno desea saber quiénes son los grupos marginados en cualquier sociedad, uno solo necesita mirar adentro de las prisiones. La mayoría de los adolescentes privados de libertad residían previo a su detención en la capital, en Montevideo. Sí, este número bajó de un 54% en 2018 a un 38% en 2021. Lo que sí tenemos es un dato del 2018 de que estos adolescentes que residían en Montevideo, 71% provenían de las zonas más pobres de la ciudad, con índices de un 11,6% de hogares por debajo de la línea de pobreza. El último informe del 2021 no trae este dato, esta información. Con respecto al nivel educativo, solamente un 6% ha culminado la educación secundaria básica los primeros 3 años luego de los 6 correspondientes a primaria. El Centro Escocés de Investigación en Crimen y Justicia dice que una sentencia de prisión usualmente significa que la familia afuera también es castigada, aunque de diferente forma. La criminología crítica cuestiona el carácter ontológico del crimen y trata de insertarlo en su contexto. Neil Christie dice que el crimen no existe, que solo existen los actos, y que los actos tienen diferentes significados de acuerdo a los diferentes contextos sociales. Una rama británica de la criminología crítica plantea que este enfoque sobre actos interpersonales deja de lado los grandes daños sociales, incluso los cometidos por los estados, y plantea entonces separarse de esta noción teórica de criminología y ocuparse de lo que han dado en llamar semiology, con Z, que estudia el daño social en lugar del delito. La privación de libertad implica, además del castigo para quien está detenido, consecuencias punitivas para la familia y en forma más extensa daño social. El 68% de los adolescentes privados de libertad tuvieron a un familiar directo privado de libertad en algún momento de su vida, y el 58% tiene un familiar privado de libertad en el mismo momento en el que lo están ellos. ¿Qué es entonces este lugar que llamamos prisión y qué hace? Según la ley de creación del INISA, el objetivo es la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho. Y según el artículo 26 de la sección segunda de nuestra Constitución, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Sin embargo, al leer el informe alternativo al Comité contra la Tortura, nos preguntamos cómo es posible cumplir con ese objetivo en las condiciones allí detalladas. El informe da cuenta del encierro compulsivo de adolescentes que pasan entre 21 y 23 horas al día en sus celdas, permanencia de celdas de aislamiento, como prácticas extendidas de castigo, malas condiciones de higiene y pocas actividades socioeducativas. En el último informe elaborado por UNICEF e INISA en el 2021, el 56% de los adolescentes pasa entre 12 y 18 horas en la celda, y el 23% más de 18 horas. Conocer y comprender el contexto es la mitad del trabajo. La cárcel es un sistema total que todo lo permea, y en el que se le recuerda permanentemente a quienes están allí su condición. En uno de los encuentros, del que participan estudiantes de teatro extranjeras, uno de los adolescentes les preguntó si en su país también había cárceles, para luego preguntarle si en esas cárceles también había chicos malos como ellos. La cárcel constituye parte de la construcción de la identidad, en la cual el estigma no solo debe ser incorporado como medio de supervivencia, sino que además se toma como bandera. Ahora, este es el contexto, digamos, ahora con respecto a estos encuentros teatrales. Yo digo que son encuentros teatrales caóticos, y vamos a hablar también de la realidad en la ficción. Lo que busco es compartir los 3 pilares sobre los que sostenemos la práctica teatral que realizamos desde la EMAD, que es la noción de encuentro, lo caótico y la realidad que se inscribe en la teatralización. La cárcel implica la construcción de un muro de contención, un dique social mediante el cual se determina que algunas personas no están aptas por determinado periodo de tiempo para formar parte del entramado social. Según Diana Mafia, el muro es una perversión de la frontera, una separación violenta. Existe un ejercicio de poder no solo en levantar el muro,
sino también en definir la diferencia que construye al otro como un otro. La pasantía, por el contrario, se constituye como un encuentro. Está extendidamente estudiado que la vinculación entre el adentro y el afuera es clave en la reintegración. En estos encuentros forman parte estudiantes de la EMAD, estudiantes este año de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, y adolescentes varones que están privados de libertad en el centro de ingreso. La noción de encuentro, en lugar de clase o taller, es clave en esta metodología de trabajo que lo que busca es tender un puente en lugar de seguir levantando muros. Retomando el análisis de Mafia, desde este enfoque los cuerpos no son un lugar donde ejercer el poder, no son el material donde se asienta la hegemonía, sino por el contrario, constituyen la posibilidad de confluencia y de apertura de la concepción del mundo de quienes participan. Una cita de Mafia es: el otro, la otra, porta vivencias que por definición no son las mías, pero que no me desmienten como cuerpo vivido, sino que agregan dimensiones imprescindibles a la concepción de un mundo que sea algo más que mi perspectiva sobre él. El otro, la otra, me permiten nada menos que la salida del solipsismo y la confianza en el mundo real. Ese es el fin de la cita. En sentido práctico se conforman 2 grupos de trabajo, cada uno asiste una vez por semana para trabajar con adolescentes de 2 módulos distintos. La modalidad de encuentro implica que si bien los estudiantes planifican una propuesta, la misma es realizada por todas las personas que compartimos el espacio. De cada actividad, dinámica o juego participan los estudiantes, adolescentes y yo, que estoy en un rol que no es de docente, sino más bien de facilitadora o acompañante. No solo se ponen en juego diferentes experiencias vitales y bagajes, sino también diferentes vínculos con el quehacer teatral. Los adolescentes privados de libertad no solo no han realizado teatro, sino que en la inmensa mayoría de casos no han presenciado espectáculos teatrales. Augusto Boal cita en uno de sus libros a un maestro rural que decía: a un campesino yo le enseñé cómo se escribe la palabra arado, y él me enseñó cómo usarlo. En cada encuentro todos aprendemos algo que desconocíamos, hasta el momento en que nos reconocemos en el otro. Otra de las nociones del encuentro es el riesgo compartido. Quienes de alguna manera gestionamos el espacio asumimos los mismos riesgos que proponemos: improvisar, compartir algo personal, poner nuestra sensibilidad a disposición del encuentro teatral. Nosotros nos vamos luego del encuentro, eso es cierto, pero mientras dura, transpiramos a la par. El caos como metodología. Es un concepto que se ha vinculado a la idea de desorden, pero desde el punto de vista de la teoría del caos se trata de la impredecibilidad. Una de las características de un sistema caótico dinámico es la alta sensibilidad a los cambios en sus condiciones iniciales. Incorporar esta noción es clave para las prácticas que realizamos, ya que existen cambios en las condiciones iniciales de cada encuentro, por lo que es imposible predecir cómo va a darse el funcionamiento. No solo no trabajamos nunca con el mismo grupo exacto de adolescentes, sino que cualquier alteración, por mínima que pueda aparecer en otro contexto, en el afuera, en la cárcel se vuelve trascendental. Esto puede ser desde las condiciones del clima, una llamada que se esperaba y no se realizó, una visita que no vino, una pelea el día anterior, una notificación judicial, un compañero que sale en libertad o es trasladado, y así una infinidad de condiciones que pueden modificar el trayecto. Cuando decíamos que el contexto es la mitad del trabajo, tenemos que comprender que para algunos adolescentes quizás sea la única actividad que tienen fuera de la celda. Esto tiene un impacto concreto sobre el estado de ánimo, sobre el despliegue corporal, sobre lo vincular. Pienso ahora en lo que compartió María José de los cuerpos como resistencia. Muchas veces hemos escuchado esta idea de que entramos al espacio teatral como un lugar sagrado, donde se deja la pesada mochila de nuestro cotidiano y que ingresamos en un estado como de pureza para disponernos al trabajo. Las actividades se desarrollan en silencio y concentración, se escucha al maestro, se presta atención a cada detalle, como un péndulo simple en el que sabemos el trayecto que va a realizar y todo luce ordenado. Cuando decimos que el contexto es la mitad del trabajo, nos referimos a comprender que esto no es posible, ni siquiera es deseable en estos encuentros. ¿Y qué pasa si en vez de luchar contra estas condiciones y esperar que todos estén en calma y que escuchen las consignas en silencio y quietud, comprendemos que el movimiento caótico del péndulo doble resulta mucho más interesante, y que en ese aparente desorden se pueden configurar trayectorias más complejas y más ricas? La cárcel puede resultar una ficción, ya que es un espacio que no se parece a nada de lo que existe. Como plantea Mauro Tomasini, no es estructurante, o bien genera una estructura que no sirve para ningún otro lado. Depender de alguien todo el tiempo,
que abra y cierra la celda, que determine cuándo y hacia dónde ir. Cada vez que un adolescente llega por primera vez al espacio no sabe a dónde vino, ni quiénes somos, ni por qué. En esta ficción, que es la cárcel, también se construyen personajes, y el pibe chorro es uno de estos personajes, ¿no? Este chico que es un delincuente duro, que habla de armas, que afronta riesgos, que no tiene miedo. Es el pibe que se mueve y habla desde un lugar de reforzamiento del mismo estigma que lo condujo allí. Pero a medida que avanza el trabajo teatral, esta construcción cae para dar paso a otro yo. Los nuevos personajes son más amplios y diversos. Se ponen en juego otras experiencias vitales, más allá de las del contacto con las que la ley penal delimitan. Y parafraseando a Augusto Boal, en el encuentro teatral se termina la ficción que representamos día a día. El teatro es la verdad escondida. En la ficción, que es la cárcel, la escena teatral puede ser el lugar más real para habitar. El teatro puede ser entonces una forma de impugnar al sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sabrina. Bueno, en este momento abrimos el chat para preguntas. Tenemos tiempo, a las 11 tenemos un receso. Queremos preguntarles, bueno, a los participantes si tienen alguna pregunta. Por el momento, pues no tenemos alguna. Entonces queremos preguntarles a ustedes, a los panelistas, si tienen algo que agregar o quieren compartir algo más. Hola a todos. Bueno, nada, les agradezco a todos quienes formamos esta mesa por sus exposiciones, porque fueron sumamente interesantes. Y le quería preguntar a Mariano, bueno, yo a Mariano me lo crucé en otra mesa de otra jornada una vez, así que conozco su investigación, pero me parece como muy interesante esto que vos mencionabas en un momento, como la potencia política, ¿no? De estas intervenciones. Que bueno, yo también lo veo mucho en el drag, pero como esta cuestión, ¿no? Del resarcimiento. Si querías profundizar un poco más en eso, porque me parece como un punto muy, muy interesante. Sí, yo creo que hay como dos aspectos, ¿no? Desde el lugar del territorio, ¿no? Que hablan desde ese lugar, yo estoy hablando obviamente de la ciudad de La Plata, pero se puede trasladar a cualquier lugar, ¿no? Muchas veces se considera que hay como debates en relación a lo queer, ¿no? Porque a veces pareciera que es algo que traemos de Norteamérica como término y que es un poco más de ese lugar, ¿no? Pero en realidad son todas vivencias que van un poco por debajo de la nacionalidad, porque son vivencias que obviamente no es lo mismo ser una persona queer en Argentina o Estados Unidos que en Medio Oriente, obviamente. Pero hay un montón de situaciones que se viven que son bastantes violencias sufridas que son muy parecidas o que se basan en lo mismo, ¿no? Que es este sistema en el que vivimos, que es heteropatriarcal, cisgénero. Entonces creo que de un lado tiene esa potencia, ¿no? De poder quebrar ese discurso dentro de las posibilidades que tiene el arte, de generar esas fallas o intentar pensar en otros futuros o en otras formas de vivenciar o de expresarse. Y por otro lado, a través del territorio, ¿no? ¿Qué puede contar esa disidencia de su propia ciudad, de lo que viven ahí mismo, ¿no? Ahora sí tengo algo más para aportar desde ese lugar. Pero creo que sin duda nosotros cuando hacemos arte podemos ya sea mantener el discurso, ¿no? Reproducirlo, o podemos cortarlo, ¿no? Preciado habla del contralaboratorio, dice que las artes son contralaboratorio porque ponen en jaque, tiene esa posibilidad. Y el teatro el arte tiene esa posibilidad de cuestionar un montón de cosas y poder hacernos preguntas. Y está bueno empezar a ver, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacen estos artistas? Gracias, Mariana. Bueno, con esto entonces queda concluido la mesa del día de hoy. Vamos a tener un receso hasta las 11:15 de la mañana para que nos conectemos con la siguiente mesa, que va a ser danza, artes del movimiento. Entonces nos volvemos a encontrar a las 11:15 de la mañana. Les agradecemos a todos los panelistas y a todos los participantes el haber podido asistir
y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.